1. Cuautli, público de Macehualquintos. Cantares Mexicanos fue publicado por la UNAM en 2011. Algunos lo conocen también como el Códice de la Poesía Náhuatl. La publicación estuvo a cargo de la Coordinación de Humanidades, o sea, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto de Investigaciones Históricas, y con la participación del Fideicomiso Teixidor. Esta edición de Cantares Mexicanos estuvo a cargo del maestro ya difunto Miguel León Portilla. Consta de 2 tomos, el primero, que es un estudio introductorio, y el segundo, que está dividido en 2 partes, que son los cantares propiamente. Están en náhuatl y en español. Cantares Mexicanos consta de 92 cantos, y los hay de 3 tipos diferentes. Unos son los originales de la antigua religión náhuatl, otros que ya están contaminados con interpolaciones cristianizantes, y los terceros que son ya de tema cristiano. Para darse cuenta de la importancia que tienen en la antropología y la historia estos cantares mexicanos, mencionaré que mediando el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, acompañado de sus 4 discípulos más avanzados, indígenas náhuatl trilingües, compiló cantos de la antigua religión náhuatl porque él estaba interesado en conocer palabras, conceptos, expresiones teológicos, y todo eso lo estaba haciendo, los iba a utilizar porque estaba escribiendo su salmodia cristiana. Se puede decir entonces que los cantares mexicanos, algunos de ellos, los más viejos, los que son de la religión náhuatl, estaban escritos en tlacuiloli, o sea, en la antigua escritura náhuatl, y fueron pasados al alfabeto latino por indígenas nahuas. Pues así las cosas, la imposición del cristianismo a los pueblos nahuas no fue ni tan fácil ni fue de la noche a la mañana, como algunos ingenuos se la creen, sino que ha tomado 5 siglos y no termina. Entonces, en el siglo XVI, los cantos sagrados nahuas de la religión náhuatl, los teocuicatl, permanecían, y de eso pues hay testimonios de los propios frailes que se dieron cuenta. O sea que según ellos mismos cuentan, así lo vieron ellos, los indígenas seguían haciendo sus fiestas, sus celebraciones con cantos de la religión náhuatl, y cuando había alguien cerca, me refiero a un español, a un fraile, ahí cerca de ellos, entonces decían palabras como aleluya, Jesucristo, obvio con el fin de engañar a los frailes, pero los frailes se dieron cuenta de eso, que tantito ya no los escuchaba alguien pues alguien cristiano, entonces los indígenas retornaban a cantar sus cantos, pues con todo el vocabulario de la antigua religión náhuatl. Entonces la idea de los franciscanos fue prohibir los cantos náhuatl, los cantos sagrados de los nahuas, pero también se dieron cuenta de que era una costumbre muy arraigada, o sea que eran parte de los rituales, las ceremonias que ellos hacían, entonces iba a estar difícil quitarle sus cantos. Entonces, con esa intención es que Fray Bernardino de Sahagún escribe su Salmodia Cristiana, que no es otra cosa más que cantos escritos en náhuatl, pero son ya de tema cristiano. Para eso quería conocer él los cantos sagrados, no para rescatarlos, sino para usarlos para sus propios fines. Entonces, de los 92 cantos que hay en Cantares Mexicanos, hay apenas unos cuantos que sabemos la autoría y cuándo fueron escritos. Está, por ejemplo, el canto número 57, sabemos que el autor fue Cristóbal del Rosario y fue escrito en 1550. También está el canto 59, que el autor fue Francisco Plácido y fue entonado en 1565. Pero la mayoría de los cantos todos son anónimos y no sabemos el año exacto en el que fueron escritos, pero sí podemos deducir que son de mediados del siglo XVI en adelante, hasta finales. Por extraño que parezca, asombroso, estos cantos, cantares mexicanos,
estuvieron ahí arrumbados en el polvo durante 3 siglos, 300 años. Estuvieron ahí nomás en una biblioteca franciscana. Es hasta mediados del siglo XIX, después de 300 años, que don José Fernando Ramírez los descubre. Entonces él era director del Museo Nacional y a él le tocó recoger los libros de la clausurada biblioteca de la universidad, que con las reformas juaristas en 1859, esta ley de la desamortización, pues la cosa es que sí va a ser una biblioteca nacional. Pero bueno, como quiera que sea, don José Fernando Ramírez le tocó recibir los miles de libros, de documentos de las bibliotecas monásticas. Entonces ahí es como él descubre cantares mexicanos. Como don José Fernando Ramírez es un auténtico héroe de la historiografía, aquí lo hemos dicho, entonces él mandó a hacer 2 copias a un tal, ¿cómo se llamaba? Faustino Galicia Chimalpopoca. Manda a hacer 2 copias y una la hace completita de los cantares mexicanos, la otra es parcial. De esta copia parcial llega a un gringo y este gringo traduce algunos poemas, el primero de ellos entre todos los que traduce, y entonces la primera vez que se publican los cantares, pues es en inglés, imagínense la cosa, ¿no? Bueno, pero luego de eso, en mediados del siglo XVI, el documento Cantares Mexicanos se da por perdido. Así nos lo reporta el célebre historiador Joaquín García y Casbalceta, quien dice que en 1866 visitó la universidad, su biblioteca, y pues ya no aparecían, entonces los da por perdidos. Eso consta en sus apuntes para un catálogo de lenguas indígenas de América. Entonces, bueno, la cosa es que a finales ya del siglo XIX, para 1895, el ya director de la Biblioteca Nacional, José María Vigil, los redescubre. Él nos narra que pues ahí en algún rincón estaba amontonado un montón ahí de libros viejos, amarillentos, polvorientos, y entre esos pues está Cantares Mexicanos, y él lo presenta en el 11º Congreso Internacional de Americanistas en ese año. Y bueno, entonces a partir de ahí Cantares Mexicanos pues fue publicada la versión facsimilar. También fueron publicadas algunos de esos cantos con traducciones al alemán algunos, al español otros. El célebre Ángel María Garibay, a mediados del siglo XX ya, escribe su historia de la literatura náhuatl, y pues él utiliza los cantares como base para reconstruir la poesía lírica. Y bueno, la cosa es que finalmente en 2011 la UNAM publica esto, que son los 92 cantos en náhuatl y en español. Entonces, esto es bien importante porque es fundamental para cualquier estudiante, maestro, investigador de la cultura náhuatl, cualquiera que se interese por la cultura náhuatl y sobre todo por el antiguo pensamiento náhuatl, pues esto es así como obligatorio, ¿no? Recurrir a los cantares, porque si queremos saber cómo pensaban el mundo, o sea, su cosmovisión de los antiguos nahuas, qué sentían, cómo lo veían el mundo, ¿no? Cómo lo sentían, ¿no? Pues hay que recurrir a los cantares. Aquí está el pensamiento de los antiguos nahuas. Entonces, bueno, aquí me refiero a esta aula, a este espacio, el caracol que canta el universo, aquí en Santa Clara Huitziltepec, en la Mixteca poblana. Nosotros ya hemos estudiado y cantado el primerito de los cantos, de los 92 cantos, que es este que se llama Cuicapeucayotl, y que ya aquí varios niños se saben los coros y un par ya se lo saben completo de cabo a rabo. Además hemos estudiado otros de los cantos, como el canto 7, el 8, el 9 y por ahí algún otro, pero solamente partecitas porque son cantos muy extensos. Pero bueno, todo este rollo que les platico ahorita es para darles a conocer que ya estamos estudiando el segundo de los cantos completito, o sea, ya lo tenemos así como para cantarlo. Estamos en el proceso de leerlo, estudiarlo, comprenderlo. Pues está en proceso, ya estamos en proceso para cantar pronto el segundo de los cantos completo. Este canto, su nombre, ahí aparece en Cantares Mexicanos, se llama Xopancuicatl o Toncuicatl Tlamelaucayotl. Ese es el título del canto.
Es bien interesante este segundo canto porque más bien lo podríamos poner en la categoría de los cantos que ya están contaminados por el cristianismo, porque el canto número 2, el que ya estamos estudiando, tiene una interpolación cristianizante, o sea que la palabra Dios, así como tal, palabra que es del castellano, en español, pues aparece ahí una sola vez. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que la quitamos, no nos interesa esa palabra, porque si la quitamos no afecta en nada al canto. El canto está escrito en alfabeto latino, pero sobre todo está escrito en la forma de pensar de los nahuas. Entonces suponemos que esa interpolación, la palabra Dios, pues la puso ahí uno de los que la estaban pasando al alfabeto latino, pues para no incomodar a los frailes, ¿no? Para que no se enojaran que estaban escribiendo cosas de la religión náhuatl, y pues una manera de disfrazarlas era poniendo esas interpolaciones cristianizantes, o sea, palabras ya de la religión católica. Pero bueno, le quitamos esa palabra y no hay ningún problema, el canto pues tiene sentido. Entonces a nosotros ya hemos dicho no nos interesa la traducción que la tiene en español, sino que lo que estamos haciendo es estudiar la versión original, o sea, la que está en náhuatl, por la sencilla razón de que ahí están las palabras, los conceptos, las expresiones, pues de lo que nos interesa a nosotros, que es el antiguo pensamiento náhuatl. Entonces lo estamos estudiando, leyendo, comprendiendo y sobre todo cantando en lengua náhuatl. Entonces ahorita estamos en ese proceso, pronto ya les vamos a dar la noticia de que vamos a convocar a un curso taller, como ya lo hicimos con el Cuicapeucayotl, como ya lo hicimos con el Nicanopogua. Ahora lo vamos a hacer con el segundo de los cantos, el Xopancuicatl, Otoncuicatl, Tlamelaucayotl. Y bueno, ya les estaremos avisando, vamos a hacer un curso taller para que lo presentemos aquí, para quien quiera venir, para que lo estudiemos y sobre todo para que lo cantemos. ¿Sale? Bueno, mientras tanto, Onihualcalac, Nicuicani, Nepapan, Xochitlalpan, Huetelelquixtican, Teplamachtican. Sigan viendo, sigan viendo.